Estamos en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Y estamos mirando un pasaje que es central en la cristología, como ya les había dicho, un pasaje que aborda la eternidad pasada, la obra de Cristo en el tiempo, en la tierra y la eternidad futura. Ese pasaje es el que está comprendido en el capítulo 2 de Filipenses, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y me gustaría que en sus Biblias ustedes lo resaltaran, lo encerraran en un cuadro, lo encerraran en un círculo y lo subrayaran de alguna manera, porque de verdad que este es un pasaje central. Y cuando decimos que es un pasaje central es porque es un pasaje que nosotros no debemos solamente conocer y saber que está allí, sino que es un pasaje que debemos saber de memoria. Toda la cristología, o sea, todo el estudio de la doctrina, de la persona del Señor Jesucristo, está contenido ahí, condensado, resumido en ese pasaje que, repito, es clave para el fundamento de nuestra fe. Entonces les pido encarecidamente que no seamos oidores olvidadizos, sino que nos entrenemos para memorizar las escrituras. Y en esta memorización de las escrituras nuestra mente se va depurando de pensamientos de temor, pensamientos de angustia, pensamientos de soledad, pensamientos negativos que a diario el enemigo bombardea nuestra mente. Pero si la encuentra, como dice Jesús, recuerdan cuando Jesús dijo que si un demonio sale de una persona y regresa y encuentra que su antigua casa está desocupada y limpia, no hay nada, entonces llega nuevamente, toma posesión de esa alma, toma posesión de esa vida y lleva y trae a siete demonios más consigo. Entonces, pues el principio es que nosotros tenemos que tener la mente llena de la palabra de Dios, porque si no el enemigo nos las va a llenar de preocupación, de ansiedad, de pensamientos de terror, de pensamientos malos, de pensamientos perversos, de una cantidad de cosas que nos contaminan, que nos enferman, ¿cierto? Que nos quitan el gozo de la salvación. Tenemos que memorizar este pasaje, es lo que quiero decirles. Tarea de el curso, memorizar ese pasaje. Filipenses capítulo 2 y puede ser desde el 5 para que no se corte la idea, desde el 5 hasta el 11. En la próxima clase podemos hacer un concurso a ver quién se lo aprendió. Bueno, y estuvimos viendo la primera parte que tiene que ver con la humillación del Señor Jesucristo y hablamos de la kenosis del Señor y dijimos que básicamente Él se había despojado de sus derechos que tiene como Dios. Básicamente esos eran los derechos a, primero, derecho a tener forma de Dios, es decir, derecho a expresarse y manifestarse como Dios en toda su gloria, en toda su majestad y en todo su esplendor. Renunció a ese derecho y renunció al derecho también de actuar como Dios, o sea, ya no era el que daba órdenes, el que determinaba, sino era aquel que se sometía a la voluntad del Padre y que soportó todo tipo de humillaciones hasta el punto de que el mismo diablo lo llevaba a un monte, luego lo llevaba al pináculo del templo, lo tentaba, es decir, fue toda una situación humillante donde él se había despojado de su deidad. Se despojó de su derecho a poseer todo y ya supimos que aquí en la tierra él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Renunció de su derecho a hacer lo que le plazca, es decir, si tenía hambre no podía convertir las piedras en pan, tenía que depender enteramente de Dios para su sustento. No podía hacer lo que él quería, sino lo que el Padre quería. Y esa lucha de su despojarse de sus derechos como Dios y aún de sus derechos como hombre en el Getsemaní se ven manifiestos cuando él dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por último tenemos que también renunció a su derecho de ser tratado como Dios y aceptó todas las humillaciones y todo el escarnio. Bueno, hasta ahí quedamos en la clase pasada y ahora vamos a continuar con la parte de la exaltación. Antes de eso, quiero comentarles que el texto que está comprendido en Filipenses del capítulo 2, 6 al 11, que es el texto en cuestión que estamos estudiando, se cree por algunos
estudiosos de la época se cree que era un himno, o sea, que la iglesia acuñó esta doctrina fundamental acerca de Cristo y la convirtió en un himno que se cantaba. Así que cuando Pablo está citando esto, está citando la letra de un himno que era común a todos los creyentes, que cantaban todos los creyentes, un himno que hacía parte de su culto, de su vida de adoración, y que era, pues, por decirlo así, un clásico de la música cristiana en ese momento. Entonces, vamos a mirar algo de ese himno que quiero que repasemos. El versículo 6, vamos a leer nuevamente el versículo 6 al versículo 11. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ese es el himno, ese es el texto que estamos leyendo. Y ese texto, les decía yo, contiene toda la cristología. En el versículo 6 tiene todo lo que tiene que ver con la preexistencia de Cristo como Dios. El versículo 6. Yo quiero que todos estén mirando el texto. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Su preexistencia como Dios. El versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese versículo relata su humillación al hacerse hombre. El versículo 8 relata su muerte en la cruz, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 habla de su resurrección y su exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y los versículos 10 y 11 contienen todo lo que tiene que ver con la vindicación de Jesús, es decir, con devolverle a Jesús todo lo que es de él, y con retribuirle o vindicar todos aquellos derechos que se le violaron, todas aquellas injurias, todas aquellas humillaciones, todo lo que él soportó. Él debe ser vindicado, debe ser vindicado. Entonces el versículo 10 y el versículo 11 hablan de esa vindicación y, por supuesto, del retorno del Señor Jesucristo acá a la tierra. Y dice el 10 y el 11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los que lo rechazaron, los que lo traspasaron, los que lo humillaron, los que lo abofetearon, los que lo azotaron, los que lo clavaron en la cruz, los que lo difamaron, los que lo persiguieron, todos ellos van a venir a postrarse de rodillas ante él. No para salvación, no son salvos, están perdidos, pero van a hacerlo, y eso es parte de la vindicación que Dios le da al Hijo en su exaltación. Y por supuesto que todo eso será cuando Él retorne a la tierra. Cuando Él retorne a la tierra, Él recibirá todas esas cosas que Dios ha determinado en este pasaje para Él. Vamos entonces a mirar lo que tiene que ver con la exaltación de Cristo a partir del versículo 9. A partir del versículo 9 se narra lo que es la exaltación. En el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 9 nos está mostrando que Jesús está recibiendo la confirmación divina. Jesús recibe la confirmación divina, la aprobación divina. Hay un pasaje en uno de los evangelios donde él se le aparece a María, que es la primera aparición de Cristo resucitado, y él le dice a María: María, ¿por qué lloras?
Y María comienza a decirles que se llevaron el cuerpo de mi Señor. María está al borde de la tumba y está mirando hacia adentro. Unos ángeles le dicen: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella dice: se han llevado a mi Señor. Luego se voltea y en la parte de sus de espaldas hay una voz que le dice: María, ¿por qué lloras? Ella no lo reconoce, pero le dice también: se han llevado a mi Señor. Y él pronuncia su nombre y le dice María. Cuando él pronuncia su nombre, ella lo reconoce y hace como que se va a tirar a sus pies, pero él le dice: no me toques, porque aún no he llegado al Padre. Voy al Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, en ese momento, Cristo está diciendo: voy a subir al Padre, a presentarme delante del Padre. No sé si ustedes han estudiado algo acerca de, en el Antiguo Testamento, cómo se hacía la expiación por los pecados. El sacerdote que en el altar del sacrificio sacrificaba un cordero que era la víctima por el pecado, que era el sustituto por el pecador. Él colocaba la mano en el cordero, él confesaba los pecados del pueblo y sus propios pecados, él hacía expiación por él, por su vida, pero una de las cosas que tenía que él hacer el día de la expiación para consumar la expiación de los pecados era entrar al lugar santísimo con esa sangre de ese cordero y rociar con esa sangre el propiciatorio, o sea, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y si esa sangre era secta, por así decirlo, si a él le iba bien como sumo sacerdote, si su pecado realmente había sido expiado y también el del pueblo, y si habían cumplido pues con todas las reglamentaciones de la expiación y con las características que tenía que tener este animal, que fuera macho, sin defectos, etc. O sea, si Dios aceptaba esa expiación pasajera, momentánea, quizás superficial, pero si Dios la aceptaba, él podía seguir ministrando en el altar. Pero si Dios no la aceptaba, él moría allí en la presencia de Dios, y por eso tenían unas campanitas en su túnica para que el sonido de las campanitas le comunicara a los que estaban afuera que el sacerdote seguía vivo y que Dios lo estaba aceptando, por así decirlo. Si las campanitas dejaban de sonar era porque Dios no había aceptado ese sacrificio y él había muerto en la presencia de Dios. Tenía también su túnica una cuerda atada a la cintura que quedaba por fuera. En caso de que él muriera en el altar, no podían entrar a sacarlo, sino que simplemente jalaban la cuerda para sacar su cuerpo muerto de allí. Esto en el caso de que no fuera acepto el sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las cosas del Antiguo Testamento son un tipo de la consumación real de nuestra redención, de nuestra expiación a manos del Señor Jesucristo, y el sumo sacerdote es simplemente un cuadro simbólico de lo que Cristo haría. Y ese tabernáculo es simplemente una maqueta, por así decirlo, del verdadero tabernáculo, que es el cielo donde Cristo entró, que es lo que nos enseña el autor del libro de Hebreos. Nos enseña que Cristo entró en el verdadero tabernáculo, o sea, en la verdadera presencia de Dios, y Él se presenta delante de Dios con ese sacrificio, con el sacrificio de su cuerpo y con toda esa justicia que Él cumplió al ser obediente, con toda la consumación de la obra. Él se presenta delante de Dios para presentarse a sí mismo como ofrenda por los pecados y para presentarse a sí mismo como sumo sacerdote. Y en este texto lo que nos están diciendo es que Dios lo acepta el sacrificio, que las demandas de justicia de Dios quedan completamente satisfechas por la obra del Señor Jesucristo y por la persona del Señor Jesucristo. Allí Jesús recibe la confirmación de que el Padre acepta todo, de que el Padre acepta ese sacrificio y de que el Padre está confirmando que Él es Rey, que Él es Señor, que Él ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo. Entonces, el libro de Hebreos, quiero que vayamos un momentico al libro de Hebreos para que miremos algo acerca de esa aceptación divina, o algo acerca de esa aprobación o confirmación divina. Vamos a Hebreos capítulo 1 y quiero que leamos lo que dice
lo que dice Hebreos 1 acerca de Cristo, en los versículos 3 al 8. Hebreos 1 del 3 al 8. Dice el cual, y está hablando de Jesús, todos lo sabemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si ustedes miran este pasaje está hablando de esa exaltación del Señor Jesucristo, de cómo Él, siendo el resplandor de su gloria, o sea, siendo igual a Dios, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de su propio sacrificio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho superior a todos los ángeles. Y esa superioridad de los ángeles no implica que él sea el ángel más grande o el ángel más importante, sino que no es un ángel y no se le otorga el rango de un ángel, sino que Dios le está otorgando el rango de Dios. De hecho, aquí en la tierra, Jesús llamó al Padre su Dios, llamó al Padre Dios, pero allá en el cielo el Padre llama al Hijo Dios, y eso está en el versículo 8, dice: más del Hijo dice, o sea, ¿qué es lo que dice el Padre del Hijo? El Padre dice acerca del Hijo: tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Aquí están las dos personas de la Trinidad. El Padre le dice al Hijo Dios, con D mayúscula: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esa es la confirmación divina del Padre para con el Hijo en un nivel divino, en el nivel que él antes tenía, y aún exaltado por todos sus logros y por toda su gloria en cuanto a la obra expiatoria que él realizó acá en la tierra. Ahora, Jesús no solamente recibe la confirmación divina de quién es él, sino que también recibe una designación, es decir, algo así como un cargo, algo así como un puesto. Vamos a mirar el versículo 10. Dice, en el mismo versículo 9 dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Hay algo supremamente importante en este asunto de que le da un nombre sobre todo nombre, porque nosotros podemos darnos cuenta que el nombre de Jesús es un nombre bastante corriente. El nombre de Jesús por sí mismo, no podemos decir que ese sea un nombre que esté por encima de todos los nombres. Hay una multitud de personas, de hombres, de niños, de muchachos que se llaman Jesús. Antes de Jesús, en el Antiguo Testamento está Josué, que es el mismo nombre Jesús, con el mismo significado, que significa Salvador, ¿cierto? Así que podemos decir que el nombre Jesús es un nombre bastante corriente y que muchas personas lo tienen. ¿A qué se refiere la escritura, y específicamente a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre? Y está hablando de que le dio un nombre que es sobre todo nombre con base en su obra expiatoria. Es decir, todo esto tiene que ver con la exaltación del Señor Jesucristo después de su humillación. Entonces, pues, antes de humillarse también se llamaba Jesús y luego también se llama Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es ese nombre y exactamente a qué se refiere? Eso nos lo dice el mismo texto hasta al final, cuando dice: versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.
ese nombre que recibe Cristo, que es como una designación, que es como un cargo, pero es un nombre, no sé si ustedes han leído algo acerca de las monarquías, cierto que en las monarquías al monarca o a las personas de la nobleza le conceden títulos, les conceden nombres. Por ejemplo, un rey se puede llamar Andrés, pero para efectos de su coronación puede asumir otro nombre que tenga que ver con lo que él quiere ser como rey o con lo que él va a ser como rey. Al mismo tiempo, cualquier integrante de la nobleza puede tener un nombre, una designación como los duques de tal cosa, el conde, en fin. Hay una cantidad de cosas en la monarquía que están inspiradas en este asunto. Entonces, aquí hay una designación de Cristo como el Señor. Ahora, ¿qué implica eso del Señor? Para nosotros entender la implicación tan grande y tan profunda de la frase que todo el mundo debe confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, tenemos que identificar qué significa la palabra Señor dentro de ese contexto hebreo. Y no sé si ustedes saben, pero en la época del Imperio griego fue cuando se tradujo la Biblia a un idioma diferente del idioma hebreo. Por primera vez, el libro sagrado, el libro de la ley de Moisés, por primera vez ese libro iba a ser traducido a un idioma que para los judíos no es un idioma santo. Y esto para los judíos y para los escribas y para los celosos de la ley y de la santidad viene a ser algo supremamente delicado. El hecho de que un libro sagrado vaya a pasar de el idioma sagrado de los judíos, porque ellos son el pueblo sagrado, a pasar al idioma de los paganos. Eso era una cosa bastante complicada. Y en la época de Alejandro Magno, a quien le gustaba conservar la cultura de todas las naciones, de todos los estados que él conquistaba, a él le gustaba conservar esos valores culturales y para él asumía que la fe de Israel era un valor cultural que tenía que ser agregado a los otros valores, a las otras culturas. Entonces él ordenó que el libro sagrado de los judíos tenía que traducirse al idioma griego, que en aquella época el idioma griego era como el inglés en nuestros días. Es decir, Alejandro Magno conquistó casi todo el mundo y todo el mundo tenía escuelas de griego para que aprendieran, además de su lengua natal, tuvieran la lengua griega, y de esa manera se movía digamos, el imperio griego se crecía, se expandía y se fortalecía porque él hacía que todo el mundo aprendiera a hablar griego y que pues los documentos más importantes de las culturas fueran traducidas al griego. ¿Qué sucedió? Que se reunieron 70 rabinos, 70 escribas judíos, y él ordenó que esos, para asegurarse de que la traducción que iba a recibir era una traducción fidedigna, que no iban a engañar, que no iban a quitar, que no iban a poner, que no iban a adulterar nada al traducir del hebreo al griego, él tomó a 70 escribas y ordenó que cada uno se encerrara en un compartimento diferente, o sea, que no tuvieran la oportunidad de reunirse ni de juntarse, y a cada uno se les entregó el libro para que lo tradujeran. Y la sorpresa más grande fue que como ellos tenían, los escribas judíos, habían adquirido un supremo respeto y una profunda reverencia al nombre de Dios por aquel mandamiento que decía no tomarás el santo nombre de Dios en vano, y ellos lo tomaban de una manera literal y decían que el nombre del yo soy, que la traducción más correcta es el nombre del Yahweh, el tetragramatón judío, que son las letras que representan el nombre de Dios. Ellos decían, esas letras son sagradas y eso no puede aparecer en un manuscrito
que está siendo traducido a un idioma pagano. Ese nombre de Dios tiene que ser sagrado. Y ellos colocaron, en vez de Yahweh, en vez de el yo soy, en vez del nombre que Dios le había revelado a Moisés, colocaron otro nombre con el cual se referían a Dios de manera respetuosa, es decir, para no pronunciar el nombre, para no manchar el nombre con sus bocas, ellos no lo pronunciaban, sino que decían el Señor. Y la palabra Señor para ellos significaba Dios, porque la palabra Señor significaba aquel que es dueño de todo lo que existe y que domina sobre todo lo que existe, incluidas nuestras propias vidas. De ahí es donde viene la palabra Señor, señorío. Entonces, resulta que cuando Alejandro Magno revisaron todos los manuscritos, los 70 manuscritos traducidos al griego, encontraron que en todos decía Adonai. Adonai es la palabra hebrea para Señor. Y Señor o Adonai es la palabra hebrea para Yahweh, o sea, para el nombre de Dios. De tal manera que para todos los judíos, Señor es un nombre de Dios. La palabra Señor o la designación Señor es exclusiva de la deidad, es exclusiva de Dios. De allí provenía, como les dije al principio, toda la persecución romana se centraba en el hecho de que los cristianos no le hacían una venia al César y no pronunciaban aquella frase que decía César es Señor, porque para ellos decir César es Señor era igual a decir César es Dios. Entonces, al punto al que voy es que el texto lo que está diciendo aquí es que el nombre que se le ha dado a Jesús es el nombre de Dios, es una designación divina. Lo que la gente va a confesar, lo que todos los seres humanos, los que han sido salvos y los que están condenados, miren lo que dice, los que están arriba en el cielo, sea los santos de Dios, los ángeles, los serafines, toda la creación angelical va a confesar que Jesucristo es Dios. Todos los que estén en la tierra, sean salvos o no sean salvos, van a confesar Jesucristo es Dios. Y aún los que están debajo de la tierra, o sea, los muertos, el inframundo, o sea, todo el conjunto de demonios, todo el conjunto de ángeles caídos, todo lo que haya debajo de la tierra, en las oscuridades, en el reino de las tinieblas, todo, absolutamente todo, hasta el mismo Satanás se va a postrar y va a tener que reconocer que Jesucristo es Dios. Eso es lo que significa Jesús es el Señor. Es el nombre de Dios el que le ha sido entregado al Señor. Y por último tenemos que Jesús recibirá una vindicación universal. Cuando todos ellos, repito, que lo rechazaron, que lo humillaron, que lo ultrajaron, que lo maltrataron, que lo condenaron, todos ellos estarán postrados ante Él, reconociendo que Él es Dios. Pero hay un texto que está en Isaías 45, vamos al profeta Isaías y buscamos el capítulo 45, porque ese texto es importante, porque es una de las pruebas fidedignas de que el Dios de Isaías es el mismo Jesucristo. Vamos a Isaías 45 y nos ubicamos en el versículo 23. Isaías 45, 23 dice lo siguiente: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Fíjense lo que dice el versículo 23. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y dice, todos los que se enardecieron contra él serán avergonzados. Ese es un cuadro bastante resumido de la exaltación del Señor Jesucristo.
decía que todo el libro de Apocalipsis nos habla de la exaltación y de la vindicación del Señor Jesucristo. Ese Jesucristo que ya no es, óigase bien, que ya no es aquel humilde carpintero con el que podíamos hablar frente a frente, con rizos, con sandalias, con túnica blanca, no. Ahora Cristo es aquel con apariencia de hijo de hombre que su rostro, dice Juan en el Apocalipsis, resplandece como el sol, que sus ojos son como llama de fuego, que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, que sus cabellos son blancos como la blanca lana, que la túnica que le llega hasta los pies, que sus pies son resplandecientes como el bronce cuando está bien pulido, que tiene un cinturón de oro, y básicamente, como dice Juan, que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Este Cristo, que solamente con el resplandor de su venida aquí a la tierra, dice la Escritura que matará a aquel inicuo, el anticristo que va a ser uno de el gobernante más poderoso de la historia. El anticristo morirá, no porque Jesucristo haga un esfuerzo en matarlo, sino porque el resplandor y la gloria de Cristo lo va a fulminar instantáneamente. Entonces, esta es la exaltación del Señor Jesucristo. Este es el Cristo que está sentado a la diestra de Dios, es decir, está sentado en el trono de Dios. Estar sentado a la diestra de Dios significa un lugar de exaltación. Continuamos entonces con un nuevo punto. Ahora el apóstol Pablo va a retomar la razón por la cual está enseñando esto. Si nosotros perdemos el hilo de lo que él está diciendo, nos quedamos solamente con una clase de teología donde vamos a maravillarnos de la gloria del Señor, pero no vamos a captar el mensaje que está enviando Pablo. Y recuerden, Pablo no escribió ese texto para dar una clase de teología, ni para que hiciéramos un libro de tratado de cristología, ni para nosotros devanarnos los sesos tratando de entender el misterio de la kenosis, de cómo Cristo se despojó, o el misterio de la unión hipostática, de cómo Él es 100% hombre y 100% Dios. El apóstol Pablo no tenía nada de eso en su mente. Esas no eran sus intenciones. Por eso es necesario que retomemos la idea en el versículo 5 y entendamos lo que él está diciendo. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a cómo debe ser nuestra conducta, a que nuestra conducta debe ser digna del Evangelio del Señor Jesucristo. Y habló de la necesidad de estar unidos, de no pelear, de no dividirnos, de perdonarnos, de aceptarnos, de unirnos en un solo sentir, en la sola palabra de Dios, en que tenemos un solo Padre, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo libro que es la Biblia. Entonces todas aquellas diferencias tienen que ser puestas a un lado, porque hay algo grande y supremamente glorioso que nos une, y es lo que tenemos que atesorar y salvaguardar, porque esta unidad del cuerpo de Cristo le costó a Cristo su sangre y su vida. Entonces él viene hablando de cómo debemos andar, de que debemos andar en unidad, solícitos en esa unidad, que debemos andar en humildad, que no debemos hacer nada ni por contienda ni por vanagloria, que debemos apreciar el sufrimiento como un regalo de Dios, porque a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él y que participemos del mismo conflicto, quizás en mucho menor grado, pero que participemos del mismo conflicto que participa Pablo cuando es perseguido por causa del Evangelio. Nosotros debemos experimentar el rechazo, nosotros debemos probar un poco de la traición, de la soledad, del rechazo, del abandono que se prueba cuando genuinamente hablando vivimos como cristianos aquí en la tierra.
por causa del nombre de Jesús, porque es un honor participar de esos sufrimientos, participar de ese rechazo, participar de esa persecución. Ahora el apóstol Pablo nos llama a una devoción sincera y a una conducta intachable. Y vamos a captar la idea leyendo versículo 12 al versículo 18. Dice, por tanto, amados míos, Filipenses 2, 18, 2 del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Paremos ahí, paremos ahí. El primer llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo es un llamado a la integridad. El apóstol Pablo está diciendo de una manera sutil, siempre que yo he estado en medio de ustedes, siempre que yo he estado presente, ustedes se han comportado correctamente y han sido una iglesia obediente a la palabra de Dios. Yo puedo dar fe de que todo el tiempo que he estado en medio de ustedes, ustedes son un pueblo obediente. Pero dice, en mi ausencia también deben serlo. Y saben que esa es la definición que más me gusta de integridad. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Nosotros somos muy propensos a tener una vida diferente cuando nadie nos ve. Nosotros somos muy propensos a comportarnos supremamente bien ante la mirada de las demás personas. Pero cuando todos se van, entonces dejamos aquella integridad, dejamos aquella entereza de carácter, dejamos aquella honestidad. Hemos aprendido y somos una sociedad así, sobre todo nosotros los latinos hermanos, la corrupción en Colombia. Cuando nosotros hablamos de corrupción en Colombia, debemos tener mucho cuidado, hermano, porque es casi que imposible decir que esa corrupción a nosotros no nos afecta. Hermano, Colombia es uno de los países más corruptos que hay. Y eso implica que nuestra sociedad es corrupta, que nuestro entorno es corrupto, que nuestro sistema educativo es corrupto, que nuestros valores son corruptos, que tenemos como pueblo de manera natural una tendencia a la trampa, a la tramoya. Tenemos una tendencia a la astucia, a llenar documentos con información falsa, a buscar medios tramposos de ahorrarnos algún dinero, de buscar de qué manera esquivo algunas cosas. O sea, tenemos una tendencia tan latina, es decir, no es solamente nuestra naturaleza humana normal, sino que además de eso somos colombianos, hermano. Y ese entorno nos afecta. Y nos afecta tanto que nos hace creer que una trampita, que una mentirita, que la alteración leve de una información, que poner una trampa para que la luz nos llegue más barata o emitir una información incorrecta para evadir algún tipo de impuesto. Hemos llegado a creer que eso es permitido, o sea, que eso no nos afecta. Y así encontramos gente que miente, que hace trampa, que no cumple su palabra. Ojo, que no cumple su palabra. Somos una sociedad que no cumple la palabra y simplemente deja las cosas así. Somos una sociedad que no cumple horarios, que nunca habla en serio, que dice mañana voy, pero está pensando en no ir. No nos tomamos en cuenta ese mandamiento de Jesús, que tú sí seas sí, que tú no seas no. No nos estrechamos para vivir en rectitud y en integridad.
Si hablamos con un japonés en una sociedad supremamente más íntegra que nosotros, vamos a llamarlo así, eh, que no entiende por qué los latinos se vuelan un semáforo porque dice que no viene nadie. Entonces, si no viene nadie, me voy a volar el semáforo. No sé si ustedes han escuchado al pastor Yoki Kenji, que tiene muchas enseñanzas acerca de integridad, y una de ellas que me gusta es que el papá de él, es el japonés, o sea, su padre es japonés. Él venían por una acera completamente sola, por una calle completamente sola. El papá venía manejando y él venía al lado, y el semáforo estaba en rojo. Él se detuvo, el padre de Kenji se detuvo porque el semáforo obviamente está en rojo. Y un semáforo largo y pues la calle completamente vacía. Y Kenji le decía, pero papá, ¿y te vas a esperar todo este tiempo, ese semáforo tan largo? Aquí no hay nadie, si nadie te está viendo. Y el padre le contestó, yo me estoy viendo, yo me estoy viendo. Y me gusta esa anécdota porque muestra a un hombre que, si bien no tiene un conocimiento de Dios, porque nosotros como creyentes lo que debemos decir es, Dios me está viendo, porque nos enseña la Escritura que no nos podemos librar de su mirada en ningún momento y en ningún lugar. ¿A dónde me meteré que el ojo de Jehová no me encuentre? O como decía el salmista, si desciendo al Seol, ahí estás tú. Lo mismo te da tinieblas que luz, Dios siempre me ve. Esa debe ser nuestra consigna cuando estamos solos. Pero este hombre no tiene un Dios que lo ve. Y su respuesta fue, yo me estoy viendo. Eso es tener un concepto de la integridad y un concepto de un valor personal. Y a veces nosotros no nos respetamos ni siquiera a nosotros mismos, porque cuando nosotros mentimos o prometemos y no cumplimos y ni siquiera decimos discúlpame, ni siquiera decimos perdóname, discúlpame, nosotros no nos respetamos ni a nosotros mismos, porque es nuestra imagen primeramente la que se está deteriorando. Cuando incumplimos a una cita, cuando llegamos sistemáticamente tarde a todas las reuniones, a la universidad, al colegio, cuando entregamos siempre tarde los trabajos, o sea, cuando nos caracterizamos por una falta de integridad afianzada en nuestra conducta y justificada con pobrecito yo que no me entienden, que no me comprenden. Cuando nosotros vivimos así, no solamente se deteriora nuestra imagen personal, nuestra valía como persona ante los demás, perdemos valor. Y eso es grave. Pero como creyentes, eso no es lo más grave. Lo más grave es que nuestras fallas también deshonran el nombre del Señor Jesucristo, porque nosotros aquí en esta tierra somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. Recuerden el pensamiento de Pablo, solamente que se comporten, polisteiste, se comporten como es digno de su llamamiento, de su vocación. O sea, nuestro comportamiento debe decir de lo que es el cielo y de lo que es el carácter de Dios. Nuestro comportamiento cotidiano. Pero ¿qué puede decir de Dios un comportamiento de una persona descuidada, irresponsable, mentirosa, fraudulenta, tramposa? Tengo tantos ejemplos de cosas que he visto entre líderes. A un hermano le vendieron un carro con todos los daños de la lata tapados, con un sistema que hace que pareciera que no tuviera ni un solo huequito de óxido. Y el carro estaba totalmente dañado. Simplemente fue, lo pintó, lo enmascaró, no sé cómo se hace eso, y lo hizo pasar por una lata buena, y la lata estaba totalmente oxidada, totalmente podrida. ¿Quién lo hizo? Un líder de la iglesia con otro hermano de la iglesia. ¿Cuál es el resultado de esas cosas? Hermanos que no quieren regresar a una iglesia. Mi líder me estafó, mi líder me prestó dinero, no me lo devolvió.
Y todo eso porque no estamos leyendo el libro, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su integridad, pero sobre todo porque no tenemos conciencia de su presencia. El apóstol Pablo dice, sí, yo sé que se portan bien delante de mí, pero yo les estoy escribiendo para suplicarles que por favor, que su conducta sea intachable cuando yo no estoy. Dice el versículo número, estamos en el 12, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer aunque nadie nos ve? Aunque nadie nos ve. Recuerden este concepto que Jesús también lo manejaba cuando hablaba de la oración y del ayuno y de la limosna. Oración, ayuno y limosna. Y dice, hazlo en lo secreto. Mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese concepto de la integridad, de quién eres a solas, de quién eres en tu casa, de quién eres al lado de las personas que no te pueden rechazar porque es tu esposa, es tu mamá, es tu hijo. O sea, ellos no pueden condenarte, ellos no pueden decir, sabes que no te quiero ver más nunca, no, porque vives con ellos, pero tú estás reflejando a Cristo, estás reflejando a la iglesia, y ellos dicen, lo que vemos no nos gusta, por eso no voy a la iglesia, porque lo que tú reflejas no es la gloria de Dios, sino la maldad del ser humano. Y si tú eres así, yo no quiero ir a tu iglesia. Es que ese es un principio tan elemental, hermano, pero tenemos es que no hablarlo y decir amén, así es, así es. No, no es decir amén, es ajustar mi vida a este principio de la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer en ausencia? Cuando Dios nos ve, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense que habla de un asunto de ocupación. La ocupación tiene que ver con una disciplina, hermanos. Insistimos nuevamente sobre eso. Usted tiene que tener una disciplina de oración. Si usted no ha conquistado la disciplina de oración y de estudio bíblico personal, no este estudio bíblico, no, el repaso de las escrituras a sola con usted, que usted toma este curso y comienza a repasarlo a solas y el Espíritu Santo le comienza a dar más y más y más y más. Usted busca a Dios a solas en la intimidad y la presencia de Dios comienza a orar en su vida. Eso es ocuparse en la salvación. Ahora, ¿por qué tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? O sea, ese término así como de película de terror, ¿por qué el apóstol Pablo lo acuña con algo pues que debe ser como placentero, que debe ser como deleitoso, que debe ser como lleno de paz? O sea, ¿qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Debe ser que tenemos que estar asustados. Si cuando buscamos a Dios, realmente lo que recibimos de su presencia es paz, gozo, fortaleza, seguridad, reposo para nuestra alma. Todas esas son las cosas que encontramos en la presencia de Dios. ¿Por qué hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor? Bueno, hay varias razones. Primeramente, este temor y este temblor debe proceder de el conocimiento que tenemos de nuestra fragilidad, de nuestra incompetencia para ganar la batalla de nuestra carne y de nuestro pecado. Nosotros tenemos una carne, nosotros tenemos una naturaleza caída que continuamente nos jala hacia el pecado. Nosotros tenemos un entorno que nos tienta también a pecar. Y el Señor Jesucristo dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando yo soy consciente de mi incapacidad espiritual para mantenerme firme, para mantenerme en santidad, entonces yo temo. ¿Por qué? Porque no tengo las fuerzas, porque tengo una conciencia clara de cuán débil soy, o sea, tengo una conciencia clara de mi naturaleza pecaminosa, no me creo un santo, estoy consciente, perdón, de que puedo fallar, estoy consciente de que soy carne, estoy alerta de mis propias debilidades y de mis propios errores, y al estar así, yo busco a Dios porque sé que sola no puedo.
Ahora, este temor y temblor también tiene que ver con que debemos tener miedo, terror, horror de ofender a Dios, de ofender a Dios. Vamos a Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Mire cómo habla Dios. Este es el Dios al que debemos temer, respetar, un respeto reverente, un temor reverente. No es un miedo que no te deja dormir, no. Es un temor que no te deja pecar. Es un temor que hace que dependas de Él y que no lo sueltes nunca. Dice Isaías 66, 2. Dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El temor de Dios hace que escuchemos la palabra de Dios con reverencia y no de una manera despreocupada como quien escucha cualquier cosa. Vamos también a Hebreos capítulo 10 para recordar aquellos textos que nos dicen claramente que nuestro Dios debe ser temido. O sea, primero debemos temer por nuestra propia naturaleza caída, por nuestra propia fragilidad, y segundo debemos temer por la grandeza del poder de Dios y por la ira de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. Conocido tantas personas que rebaten este asunto de temer a Dios y dicen, no, eso del temor, no, el temor a Dios es el fundamento de la santificación. Una persona que no le teme a Dios no se santifica. Hebreos capítulo 10, el versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estas son las palabras de un hombre que le teme a Dios, que le teme a Dios, que le teme a pecar. Dice, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios debe ser temido. Nuestro Dios debe ser temido. Dios pide que le teman. Vamos a Isaías nuevamente, capítulo 8. Dios pide que le teman. El temor a Dios es parte de la adoración. Isaías capítulo 8, leemos el versículo 13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué está diciendo Dios? No le temas a los hombres. También dijo Jesús, eso está en Mateo 10, 28, Él dijo, no le teman a aquel que te puede matar. O sea, no le temas a ningún hombre que por su violencia y por su maldad te pueda hacer un daño o aún que te pueda matar. Dice, no le temas. Teme más bien a aquel que puede echar tanto tu cuerpo como tu alma en el infierno. Eso es una potestad divina. El infierno es la justicia de Dios. Y solo Dios puede echar un alma en el infierno. Entonces, no está amenazándote con echarte al infierno. Te está diciendo que la justicia de Dios es tan tremenda que pienses en que Él, al pecador, con todo alma y cuerpo, lo va a echar en el infierno. Entonces, ese Dios que no le tiembla la mano para mandar al pecador no arrepentido, para mandar al pecador que rechazó la oferta de gracia de su Hijo Jesucristo, lo va a mandar para el infierno cuerpo y alma. A ese Dios hay que temer. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí en Isaías capítulo 8. Témanme a mí, no le teman a los hombres. Bueno, continuemos con
las exhortaciones. Recuerden que estas son exhortaciones que se derivan de ¿qué? Estas exhortaciones se derivan del hecho de que Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Y estas exhortaciones nos están llamando es a tomar como ejemplo al Señor Jesucristo y vivir esta vida inspirados en la persona del Señor Jesucristo, pero también nutridos con el Espíritu del Señor Jesucristo. A ver, volvamos al versículo 13. Me volé una idea, voy a retroceder un poco. Cuando leemos en el versículo 12, ocupaos con en vuestra salvación con temor y temblor, nos encontramos con que el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y encontramos en la unión de estas dos ideas, idea número 1, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Idea número 2, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. La idea número 2 parece una contradicción de la idea número 1, porque la idea número 1, ocuparse en la salvación con temor y temblor, tiene que ver con la responsabilidad humana, tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Pero resulta que la idea número 2 dice que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y esta es la paradoja de la salvación. A partir de esta paradoja se ha dividido la iglesia entre los que solamente enfatizan la soberanía de Dios, la soberanía divina, que es la que dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que acaba de decir. Dice, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, su buena voluntad. O sea, siempre que Él quiere, produce en nosotros el querer y el hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso pertenece a su soberanía divina. Primero, a la capacidad que Él tiene como Dios de operar en nuestros afectos, en nuestro corazón, en nuestros deseos. Y poner deseos buenos, quitar los deseos malos y poner deseos buenos. O sea, el único que puede hacer esa cirugía de corazón, de hacer que tú no desees las cosas malas, sino que tú desees las cosas buenas, el único que puede es Dios, por su infinito poder. Y Él lo hace soberanamente, es decir, lo hace cuando quiere, no cuando yo se lo ordeno. Y lo hace con quien quiere, no con quien le dicen que lo haga. Yo puedo hacer un énfasis en la responsabilidad humana, es decir, en que, no, si yo no me ocupo de mi salvación con temor y temblor, me voy para el infierno. Y vivir un cristianismo de legalismo y de esclavitud. Un cristianismo donde no hay paz y donde no hay seguridad de la salvación. O puedo volcarme por completo al otro lado y decir, bueno, si Dios es soberano y Él es el que produce en mi corazón el querer como el hacer, yo no tengo que hacer nada sino lo que yo quiero hacer. Y entramos en conflicto con aquello de ocuparme en la salvación con temor y temblor. Entramos en conflicto con aquello que dice el apóstol Pablo, que él no pelea como quien golpea el viento, sino que él azota su cuerpo y lo pone en servidumbre. Entramos en conflicto con aquel versículo que dice, haced morir en vosotros lo terrenal, o los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. Entramos en conflicto con eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un énfasis extremo en la soberanía divina y decimos, si eres el que produce el querer como el hacer, yo voy a esperar a que yo tenga ganas de orar, yo voy a esperar a que tenga ganas de leer la Biblia, yo voy a esperar a sentir que es el tiempo de Dios, o sea, que Dios me dé ese sentir, porque yo no tengo ese sentir. Entonces, si yo no oro es porque no tengo ganas, y si no tengo ganas es porque Él no ha puesto en mí las ganas. Ese es un extremo pecaminoso. Y no es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y no es cómo funciona la salvación. La salvación funciona en el orden
de las ideas que el apóstol Pablo está expresando. Está diciendo, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, tengan temor de caer y tengan temor de vivir sin Dios, porque sin Dios somos un desastre. Tengan ese temor y que ese temor los lleve a estar ocupados en la salvación. ¿Y por qué nos vamos a ocupar en la salvación? Dice, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que cuando yo no tengo ganas de orar, yo con temor y temblor busco el rostro de Dios en oración, a pesar de que no tenga ganas. Pero lo hago también con la certeza de que allí en la presencia de Dios voy a encontrar las ganas, voy a encontrar las fuerzas, voy a encontrar la inspiración, voy a encontrar el deseo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dios produce en mí el querer como el hacer. O sea, Dios quiere que seamos veraces. Dios quiere que nos despojemos de la mentira. ¿Qué debo hacer yo? Buscar a Dios en oración. Pedirle perdón a Dios por mis mentiras. Reconocer delante de Dios mis mentiras. Hacer un propósito de corazón de no mentir más. Pedirle a Dios que me ayude porque yo no puedo cumplir con ese propósito. Y estar en la presencia de Dios, porque allí en la presencia de Dios es que yo voy a obtener el deseo de decir la verdad y de aborrecer la mentira. Es Dios el que produce en mí el querer como el hacer. ¿Qué significa eso? Si Dios produce en mi corazón deseos buenos, yo tengo que estar mucho más tiempo en la presencia de Dios y en contacto con su palabra y con su espíritu, para que su palabra y su espíritu, su presencia, produzcan en mí esos deseos. O sea, que hay algo que yo tengo que forzar y es mi búsqueda de Dios. Pero la búsqueda de Dios va a producir en mí una hambre de Dios, un anhelo por las cosas de Dios. Cuando yo descubro que en su presencia hay plenitud de gozo, entonces cuando me siento sola, amargada, decepcionada, aburrida, hastiada, y no tengo ganas de ir a su presencia, porque no tengo ganas, quiero simplemente acostarme a dormir. Pero yo sé que si lo busco, si entro en su presencia, si comienzo a alimentarme de la Escritura, Él va a producir en mí ese deseo de buscarlo. Él va a producir en mí ese deseo de adorarlo. Él va a producir en mí esa hambre y esa sed. Él va a producir en mí ese deseo de servirle, de amar a los demás, de hacer su voluntad. Si Él es el que produce el querer como el hacer, pues tengo que estar con Él. ¿Para qué? Pues para que lo produzca. ¿Qué significa eso? Que en su ausencia no voy a tener esos deseos. Es en su presencia que voy a tener esos deseos. Y a partir de su palabra. En otras palabras, recuerden que cuando Jesús dijo, hágase la luz se hizo. Así también, cuando nosotros comenzamos a leer un versículo que dice que dejemos la murmuración, esa palabra que es viva y eficaz penetra en nuestros corazones como espada de doble filo. Y en el momento en que somos tentados a la murmuración, esa palabra llega con su rema, con su vida, con su poder a nuestra conciencia. Pero llega, ¿por qué? Porque yo me la he comido, porque yo la he leído, porque ahí está, yo la tengo, reposa en mi corazón, es palabra viva. Si usted se come algo que está vivo, ahí queda. Entonces, esa palabra va a producir en mí, ¿qué cosa? El querer decir la verdad, un rechazo hacia la mentira, un anhelo de ser mejor persona. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 14, vamos al versículo 14, ahora sí,
Haced todo sin murmuraciones ni contienda. Sin murmuraciones ni contienda. Aquí se refiere a todo lo que hacemos. Y se refiere a todas las cosas buenas que hacemos, porque se supone que el creyente hace lo bueno. Sean obras sociales, sean ministerio en la iglesia, sea la comida para tu familia, sea el aseo de tu casa, sea la administración de un edificio, cualquier cosa que tú hagas, hazla de una manera particular, sin murmuraciones ni contiendas. Pensemos en algún líquido puro, pensemos en alguna sustancia pura, y podemos decir una sustancia es pura cuando no tiene ninguna contaminación, cuando no tiene ninguna partícula extraña o diferente de esa sustancia. Y entonces hablamos de cosas puras, de un remedio puro, de esencia de eucalipto puro. ¿Qué significa que es una esencia de eucalipto puro? Que lo único que tiene son moléculas de eucalipto. ¿Y qué es eucalipto puro? No tiene ninguna mezcla, no hay ningún aditamento, no hay absolutamente ninguna molécula de ninguna otra sustancia, es eucalipto puro. Tus obras, tu actuar, tu vida, todo lo que haces, desde que te levantas, todo lo que haces, tiene que ser algo puro. Entonces tú me dirás, bueno, de repente preparar la comida es algo bueno, es algo neutro, estás preparando la comida para alguien, sí, pero la puedes preparar hablando mal de alguien, la puedes preparar murmurando, la puedes preparar renegando, la puedes preparar peleando. Y entonces lo que estás haciendo está contaminado. Puedes servir en la iglesia, puedes tener un ministerio en la iglesia, pero también puedes servir en la iglesia murmurando y participando de contiendas y divisiones. Tu servicio en la iglesia está contaminado, y no importa qué tan ciertas o falsas sean aquellas murmuraciones. Murmurar es decir algo verdadero o falso, pero a espaldas de la persona de la cual se está hablando. Es decir algo de alguien a sus espaldas. Eso es murmurar, decir algo malo de una persona. Puede ser falso o puede ser verdadero, pero siempre que lo dices a sus espaldas se llama murmuración y contamina tu vida, la vida del que oye y los actos de ambos. Por eso dice, ok, vamos a servir al Señor con ese sentir que hubo en Cristo Jesús, pero vamos a hacer todo sin murmuración y sin contienda. Es la segunda vez que dice esto, sin murmuración y sin contienda. Ahora, ¿por qué él habla de esos dos ingredientes específicamente? El apóstol Pablo escogió dos ingredientes que no deben estar ni en nuestras conversaciones, ni en nuestros hechos, ni en nuestro servicio a Dios, ni en nuestro trabajo cotidiano, ni en el trabajo de la empresa, por secular que sea. No debe haber, ningún creyente debe participar de murmuración, sea que sea buena o que sea mala. No debe participar de contienda. Ningún creyente debe hablar mal de nadie a sus espaldas, así sea cierto lo que dicen. Ok, bueno, entonces dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Y aquí viene el 15, es la misma idea, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, hermanos, resulta que la murmuración y la contienda es lo que contamina todas las cosas, entre comillas, buenas que hacemos, pero que por causa de que van acompañadas de murmuración y contienda, ya pierden su calidad de buenas. Entonces, si nosotros hacemos todo sin murmuración y contienda, vamos a ser irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha. ¿Qué significa irreprensibles? Irreprensibles es que por más que alguien te examine, te supervise y te vigile, no va a encontrar algo de que acusarte. Eso es irreprensible. Y sencillos significa sin mezcla. Sencillo significa simple, o sea, una sola sustancia. ¿Por qué sencillos y por qué irreprensibles? Cuando nosotros nos relacionamos con una persona, la abrazamos, la saludamos, quizás le damos un beso, quizás le decimos algo bueno, pero luego llegamos a nuestra casa y hacemos un comentario destructivo de esa persona, negativo de esa persona, ya no somos sencillos, ya no somos sin mezclas. La palabra sencillos es un término aqueraios que significa que es una sola sustancia y podríamos traducirlo de una sola cara. Es decir, que no soy otra persona a tus espaldas. Que lo mismo que pienso y siento de ti en tu presencia es lo mismo que siento, pienso y hablo en tu ausencia. Y esa es una característica, escucha bien, que no la tiene el mundo. Esa es una característica y un rasgo que nos puede hacer o que nos hace infinitamente diferentes de la humanidad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Qué significa? Que la murmuración y la contienda manchan nuestra vida, son una mancha en nuestra vida. Mire qué tremendo esto, cuando a veces hablamos de más lo que no es y por detrás. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La generación en la que vivimos es una generación que murmura y que todo lo hace por contienda. O sea que detrás de un saludo, detrás de un elogio, detrás de un reconocimiento, hay una intención, hay un interés. Y por detrás hay una mueca. Y por detrás hay una crítica. Y por detrás hay algo que no podemos escuchar. Hermano, esto es parte de la naturaleza humana. Aquí está el punto neurálgico del corazón del ser humano, donde el corazón tiene que abrirse en dos y permitir que entre la palabra de Dios para que nos cambie. Esto es ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, sin que nadie nos vea. Esto es algo personal. Es un paso en la santificación que cada uno de nosotros tiene que dar a solas con Dios. Romper con la murmuración, romper con la contienda, romper con el doblez, ser irreprensibles delante de los hombres, pero sencillos. Es decir, que en lo oculto no tengamos algo que ellos no ven. Ah, sí, lo revisamos y lo revisamos desde que sale de la casa, pero allá adentro pasan cosas. Y no estoy hablando, a ver hermano, no estoy hablando de momentos de debilidad, cuando nos enojamos, cuando hay una discusión, cuando hay una pelea, no estoy hablando de esa humanidad, no estoy hablando de eso. Tanto tú como yo tenemos momentos en nuestra casa que de pronto gritamos, de pronto peleamos, de pronto ofendemos, de pronto nos irritamos. Esa es una lucha con nuestra naturaleza caída. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo, airaos pero no pequéis. O sea, todo el tiempo estamos en esa lucha, pero no me refiero a eso. Cuando me refiero a sin murmuraciones ni contiendas, me refiero a la costumbre que tienen algunos creyentes de criticar a las personas, inclusive personas de la iglesia. Inclusive en presencia de sus hijos, hablan mal de hermanos de la iglesia. Hermanos, son malas costumbres que hacen que no seamos sencillos, sino que tengamos doblez. No somos sin mezcla, sino que somos una mezcla de hipocresía, de falsedad. Nuestros niños que nos escuchan criticando a esos hermanos, nos ven el domingo abrazando a esos hermanos. Y de esa manera somos con mancha, de esa manera ya no resplandecemos, de esa manera ya no glorificamos a Dios.
Retomemos el versículo 15. ¿Por qué debemos dejar la murmuración y la contienda? Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando una persona deja la murmuración y deja la contienda, cuando una persona no habla mal de nadie que no esté presente, se convierte en una persona que resplandece en medio de las tinieblas, porque en este mundo eso es lo normal y eso es lo corriente. Ahora, resplandecer como luminares en el mundo implica ser exactamente lo opuesto al mundo. Porque el apóstol Pablo está tomando un ejemplo y está diciendo, los cristianos son como estrellas y el mundo es como la oscuridad de base, de fondo de las estrellas. Entonces imagínense un telón de un cielo completamente oscuro, completamente negro, sin ninguna nube, no hay nubosidad, no hay nada, el cielo está completamente negro y arriba están las estrellas. Pablo lo que está diciendo es que el negro del cielo es el mundo, la gente que vive en murmuración, en contienda, con doblez, con cosas ocultas, con trampas, con mentiras, con engaños, con hipocresías, con astucias. Pero las estrellas que brillan sobre esa oscuridad de ese mundo que está acostumbrado a esa hipocresía son los creyentes que han dejado la murmuración y la contienda. Esos creyentes tienen que ser completamente diferentes, como es diferente la luz de las tinieblas. ¿Y qué nos puede hacer diferentes de este mundo, hermano? ¿Qué nos puede hacer? Usted se ha puesto a meditar, yo me he puesto a meditar, y con dolor sé que no todo el mundo lo nota, lo parecida que es la iglesia al mundo. No todo el mundo nota lo parecidos que son los cultos, los ministerios. Todo lo que se hace en la iglesia es tan parecido al mundo. La organización, la estructura, la administración. El ver a la iglesia como una empresa, el ver a la iglesia como un negocio, el ver a los ministros como unos vendedores que tienen que hacerse una meta, el colocar en el templo elementos mundanos que llamen la atención y que entretengan a las personas para que el culto sea entretenido, agradable, divertido y que nos podamos asegurar de la asistencia. Además del hablar de las personas, ¿por qué la iglesia se parece tanto al mundo? ¿Por qué no somos luminares en medio de una generación maligna y perversa? ¿Por qué no resplandecemos en medio de esta oscuridad? La respuesta está en el versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Estar aferrados a la palabra de vida es, en otras palabras, estar aferrado a las escrituras. Aferrado a las escrituras. Y habla de un estar aferrado a las escrituras como la lámpara que guía nuestro camino, como el manual que nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, como el manual que guía nuestros pasos, como el espejo en el que nos miramos para detectar nuestra imperfección y nuestro pecado, como la palabra en la que nos inspiramos para tratar con el mundo y para relacionarnos con nuestro entorno. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, hermanos, si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, va a llegar el momento en que no nos sentimos bien con el mundo. Va a llegar el momento en que aborrecemos el mundo. Va a llegar el momento en que genuinamente solamente deseamos estar con cristianos a nuestro lado. Y va a llegar el momento
en que ya este mundo no nos importe mucho, porque entre otras cosas también conocemos el destino de esta tierra. Por revelación Dios nos ha mostrado lo que va a pasar en el mundo. No sé por qué estamos tan asustados, pero todo lo que está pasando está anunciado. Todo lo que está pasando está descrito. ¿Por qué nos parecemos tanto al mundo? Porque nuestra mente no ha sido transformada por la palabra de Dios, porque no estamos llenos de la palabra de Dios, sino que muchas veces estamos llenos de filosofías, de huecas sutilezas, de los noticieros, de los espectáculos, de las ideologías de este mundo, de conversaciones necias. Las personas que más influyen en nuestras vidas no hablan Biblia, no piensan como Dios, no tienen la mente de Cristo, y realmente nuestra vida no resplandece. Nuestra vida no resplandece, pues no estamos, sí tenemos la Biblia, sí hacemos cursos, pero no estamos asidos a la palabra de vida. Asidos es agarrados, aferrados a las escrituras. Que las escrituras nos gobiernen, que las escrituras nos inspiren, que las escrituras nos llenen. Entonces, nosotros tenemos que ser el pueblo del libro, el pueblo que tiene un solo perfil, el pueblo que se entiende, que se parece, porque se alimenta de lo mismo, porque come lo mismo, porque piensa lo mismo. Asidos de la palabra de vida. Versículo 16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol vuelve a sus emociones, a sus afectos para con los filipenses, y la carta regresa a su tono de amistad personal más que de exhortación apostólica. Es una amistad personal. Dice que deben estar asidos de la palabra de vida para que él pueda gloriarse de que no ha corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, en otras palabras, yo quiero presentarle al Señor en el tribunal de Cristo, quiero presentarle una iglesia que ha sido depurada, que hace todo sin murmuraciones ni contienda, que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no hace nada por vanagloria, que estima a los demás como superiores a sí mismo, que es irreprensible, no puede ser acusada de nada, que es sincera, que es sencilla, que no tiene mezcla, que no oculta nada y que está guiada por la palabra de Dios. O sea, si yo puedo presentar una iglesia así frente al tribunal de Cristo, voy a llevarme la satisfacción de que no he trabajado en vano. O sea, que con ustedes no he trabajado en vano. Y el versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que si la vida de ustedes glorifica a Dios, si la vida de ustedes da fruto, si la vida de ustedes da testimonio, si la vida de ustedes es una vida de integridad, entonces todo lo que a mí me pase por causa de este ministerio es como una ofrenda de libación. ¿Qué es libación? Libación era un tipo especial de ofrenda. Él utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento para hablar de un tipo de sacrificio. Habían diferentes clases de sacrificio. Pues el sacrificio del animal, el sacrificio del cordero, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado. Había también un sacrificio que no era sacrificio, sino ofrenda, o sea, algo que se ofrecía libre y voluntariamente, no para expiar ningún pecado. Las ofrendas tenían que ver con los cereales, con las gavillas de los cereales, con los granos y todo eso. Y digamos que para hacer que esa ofrenda fuese como más valiosa, como que fuese una ofrenda de una adoración suprema, se hablaba de la libación, y la libación tenía que ver con los líquidos, tenía que ver con el vino o con el aceite. Entonces frente al altar se colocaba la ofrenda de grano, y se colocaba también una libación que era un derramar un vino, derramarlo en la presencia de Dios como quien se lo ofrece a Dios, o derramar un aceite.
como quien le ofrece ese aceite a Dios. Esa es una libación. Y él utiliza esa figura como un símbolo para decir, si mi vida tiene que derramarse, si tengo que morir, si tengo que sufrir, si tengo que estar en prisión, eso es una libación. O sea, yo quiero derramar todos mis sufrimientos como quien derrama una botella de vino, como quien derrama una botella de aceite ante el altar de Dios, y quiero hacerlo con gozo porque valió la pena. O sea, valió la pena sufrir, valió la pena ser perseguido, valió la pena la cárcel, valió la pena las cadenas, valió la pena que me decapitaran si esa es la decisión, valió la pena la sentencia, valió la pena el oprobio, todo valió la pena porque yo puedo presentar una iglesia sin mancha delante de Dios. Bueno, hasta allí las exhortaciones del apóstol Pablo, y vamos ahora a otro tema, que no es otro tema, perdón, es el mismo tema, pero es una ilustración de esto. Recuerden que el principio clave es: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y por eso él dice, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino más bien con humildad, estimen cada uno a los demás como superiores a ti mismo. No miren cada uno por lo suyo, sino que cada cual mire también por lo de los otros. Esa es la forma de vida que debemos tener cuando el Espíritu de Jesús opera en nosotros. Ese Jesús que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos vivir con el mismo sentir, que debemos trabajar con el mismo espíritu. El espíritu que hace que valoremos a los demás como superiores a nosotros mismos. El espíritu que se humilla y que no busca su propia gloria. Ok, eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando, pero ahora sucede algo muy bonito, y es que resulta que los mensajeros que él va a enviar a la iglesia de Filipo tienen esas cualidades. Y estos mensajeros que van a ir a la iglesia de Filipo, como vamos a ver primeramente hoy a Timoteo, esos mensajeros que tienen esa característica, porque tienen a Cristo dentro, tienen ese sentir de Cristo, se convierten en una ilustración, en un ejemplo perfecto del mensaje. Es una ilustración que confirma que sí se puede tener el sentir de Jesús. Es una confirmación que nos muestra que hubo en la iglesia primitiva y que Dios espera que haya en nuestra congregación, y que así sea nuestra vida. Gente que pudo vivir con los principios de Jesús, con los principios de la humillación de Cristo. Vamos a el versículo número 19, vamos al 2:19 y leemos hasta el 24, 19 al 24. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que Pablo está diciendo que estas características que él está pidiendo que tenga la iglesia de Filipo, y que fueron el sentir que llevó a Cristo a humillarse hasta la muerte de cruz, son las mismas características que él encuentra en Timoteo? Miren qué lindo poder encontrar a un creyente que viva en la dimensión en la que Cristo vivió. Y repito nuevamente, el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, son gente singular, son gentes especiales, son personas difíciles de encontrar. Dice, yo no tengo a ninguno que tenga el mismo ánimo de Timoteo. O sea, yo no puedo mandar a más personas como Timoteo porque no las hay. Dice, pues a ninguno tengo. Entre todos mis colaboradores
No tengo a ninguno que tenga ese sentir que yo estoy demandando y que tuvo Cristo Jesús. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No lo que es de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo estaba rodeado de una cantidad de hermanitos que lo querían ayudar. Estaba rodeado de una cantidad de personas con liderazgo, con talento, con capacidades. Pero él lo que buscaba era una persona que se preocupara por la iglesia y no por él mismo. Una persona que no anduviera por ahí reclamando, que no lo atendieron, que no lo tuvieron en cuenta. No una persona que anduviera por ahí poniendo quejas, sino una persona que le dijera a Pablo, Pablo, estoy preocupado por estos hermanos. Parece que tienen una situación económica difícil. Estoy preocupado por estos hermanos. Tienen 3 domingos que no vienen a la iglesia. Estoy preocupada por la hermana tal. Tenía a su hija enferma. Personas que se preocupen por los demás y no por ellos mismos. Gloria a Dios por esos hermanos que siempre están pendientes de los demás y que nunca están pendientes de ellos mismos. ¿Sabe? Yo tengo hermanos así en la iglesia. Yo no puedo decir que no haya. Yo tengo hermanos así. Le doy gracias a Dios por hermanos así, que siempre viven en función de preocuparse por los otros y no de que los atiendan a ellos. Y Timoteo era uno de esos para el apóstol Pablo. Hablemos un poquito de Timoteo. En la segunda carta a Timoteo hablan de la fe de Timoteo. Vengan conmigo a la segunda de Timoteo. Hay un texto que me gusta mucho y hablan algo, el apóstol Pablo habla algo acerca de la manera como se convirtió. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 hasta el 5. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Esto es otra carta, no tiene nada que ver con Filipenses. Pero miren cómo le habla a Timoteo para hablar de aquella relación tan preciosa que había entre Pablo y Timoteo. Y cómo él está dando testimonio de que Timoteo tiene el sentir de Jesús y que se preocupa por los demás y no por él. Dice lo siguiente Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sabemos por el libro de Hechos y por varios libros más que Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía. De hecho, aquí aparece la madre y la abuela de Timoteo. Ellas dos eran judías y ellas dos fueron las que le inculcaron la fe. Así que miren cuán importante es el papel de una madre y el papel de una abuela para inculcarle la fe a su hijo o a su nieto, sobre todo cuando esa fe no es una fe fingida. Y volvemos a aquel punto de ser irreprensibles, sencillos, sin murmuración, sin doblez. Timoteo se crió con una madre y con una abuela que eran las mismas en la iglesia y las mismas en la casa. Una fe no fingida. Timoteo nunca se encontró con que su abuela estaba renegando del pastor, o renegando de la iglesia, o renegando de un hermano. Timoteo nunca vio ni a su madre ni a su abuela peleando o discutiendo o fingiendo en la iglesia o en la sinagoga o en el templo ser una cosa y adentro otra. Por eso Pablo habla de la fe no fingida
que hubo primero en su abuela y luego en su madre y luego en él. La fe no fingida es un valor poderoso para transformar la vida de nuestros hijos. La coherencia entre lo que yo hago en la iglesia, en lo que yo escucho del pastor y lo que yo digo en el comedor, en mi casa, eso lo ven nuestros hijos. Y tenemos que preguntarnos por qué nuestros hijos no siguen a Cristo. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Porque el testimonio de la madre y de la abuela de Timoteo fueron testimonios contundentes para su fe. Porque la fe no fue fingida. La fe de su abuela, la fe de su madre y la fe de él. Los tres tenían una fe no fingida. Lo bueno también se hereda. Ahora en 2 de Timoteo capítulo 3 vamos a ver algo más acerca de Timoteo. Era un estudiante obediente y entusiasta de las Escrituras. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, encontramos otra cosa que el apóstol Pablo dice acerca de Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Miren qué tremendo que él era la persona que enviaban a las iglesias por su integridad, por su honestidad, pero sobre todo porque él sinceramente se preocupaba más por los demás que por él mismo. Es un digno siervo del Señor Jesucristo. En Hechos 16, versículo 2, habla de su buen testimonio. Vamos a 1 de Corintios 4. En 1 de Corintios 4, versículo 17, encontramos lo siguiente: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Además de eso, es confiable. Miren qué tremendo. 2 de Timoteo. Nuevamente vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 9 y versículo 21. 2 de Timoteo 4, 9. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El versículo 9 muestra que al apóstol Pablo, al final en su muerte, solamente contaba con Timoteo. Y el versículo 21 dice: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos sus hermanos. Le está rogando que venga, porque es la única persona en la que puede confiar en los últimos días de su vida. Timoteo fue fiel al apóstol Pablo, todos lo abandonaron. Era muy complicado respaldar al apóstol Pablo, porque él estaba siendo ya condenado y iba a ser ejecutado. Entonces era muy complicado servirle y no padecer también persecución. Se requería ser muy valiente, se requería ser muy fiel. Hermanos, ¿cuánto necesitamos gente como Timoteo? ¿Y cuánto necesitamos gente también como Epafrodito? Pero voy a dejar a Epafrodito para la próxima clase.